El libro de Proverbios es muy interesante meditar en él. Es muy importante leerlo, meditarlo y escudriñarlo. ¿Por qué? Porque encontramos el corazón de Dios, encontramos la sabiduría pura, encontramos sabios consejos que nos van a servir para tomar decisiones en momentos puntuales de nuestra vida. El libro de Proverbios está lleno de diferentes tipos de temas y también nos enseña cómo debemos nosotros de comportarnos con los demás. Y también encontramos unas palabras preciosas, no escritas por el rey Salomón, sino que las escribió Agur, que son palabras para reflexionar, para meditar en ellas. Y es en el capítulo 30, versos 7 al 9, dice: Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Él dice mi Dios porque la relación que uno tiene con Dios es una relación personal. Como decía el salmista David, Jehová es mi pastor, mi pastor. Y él se reconocía como una oveja del buen pastor. Como cada uno de nosotros debemos de reconocernos como una oveja. No dependemos de los hombres, no debemos de depender de nadie, porque tenemos al sumo sacerdote. Antes las personas tenían uno que era el sumo sacerdote, y iban y el sumo sacerdote oraba por todo el pueblo, pero ahora no. Ahora Cristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es decir, un sacerdocio diferente. Los sacerdocios eran de la tribu de Leví, pero tenemos al sumo sacerdote que traspasó los cielos, que se sentó a la diestra del Padre y está intercediendo por cada uno de nosotros. Pero muy interesante lo que dice él. Dice estas dos cosas: no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Porque él sabía muy bien que el mundo, pues uno vive siempre en el mundo de la vanidad. Hay muchas personas que viven en la vanidad. O sea, no son transparentes, sino que aparentan ser. Aparentan ser. Y que quite toda palabra mentirosa. ¿Por qué? Porque la palabra mentirosa no viene de Dios. La palabra verdadera sí viene de Dios, del corazón de Dios, pero la mentira es del diablo. El padre de la mentira, dijo el Señor Jesucristo, es Satanás, porque él es un mentiroso desde el principio. Y nosotros siempre que hablamos debemos de hablar siempre con la verdad. Sea sí vuestro sí, sea o sí o no, pero debemos de hablar siempre con la verdad. Porque hay muchas personas que se pueden inventar una mentira por quedar bien con la familia, o mentir por quedar bien en el trabajo, o mentir por quedar bien incluso con los hermanos o en la iglesia. Pero eso no debe ser así. Esas cosas nosotros también debemos de pedirle al Señor que quite, que aparte estas cosas, que no lleguen a nuestra vida, que aparte estas cosas. ¿Por qué? Porque no vienen del corazón de Dios. Palabras mentirosas. Hay muchas personas que mienten y terminan creyéndose su propia mentira. Pero esto no es de Dios, esto es del enemigo, esto es del diablo. Y nosotros debemos de hablar siempre con verdad. Y luego dice: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Que se mantenga siempre un equilibrio, porque la riqueza, él dice pobreza, pero viéndolo bien, en Cristo nosotros siempre somos ricos. Pero él sabe que el corazón del hombre es engañoso, y estando pobre puede llegar a pensar y menguar su fe y decir: ¿por qué yo soy tan pobre y esta gente que son incrédulos son ricos, o sea, viven bien, y yo vivo aquí? Pero es que la riqueza del ser humano no está en lo que tiene, sino en lo que es, y en Cristo somos ricos. Todo lo que está en esta tierra, pues todo se va a quedar. Estamos nosotros de paso, somos peregrinos en esta tierra. Y también el Señor nos bendice, porque el rey David dijo: no he visto justo desamparado, dijo: joven fui y envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es decir, siempre el Señor nos va a sustentar, así como mandó cuervos a sustentar al profeta Elías, como mandó godornices a sustentar al pueblo de Israel, y como mandó el maná por muchísimo tiempo, y como incluso de una roca sacó agua, así también lo puede hacer con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia, sus promesas en Cristo son sí y amén, y la Biblia está llena de promesas que Él nos sustenta, Él nos cuida, Él nos protege, porque somos su pueblo y somos su iglesia. Pero sí, las riquezas pueden apartar a un creyente de la comunión, de la relación con Dios. ¿Por qué? Porque va a dedicar tiempo a las cosas. Por eso el Señor Jesucristo dijo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque su corazón está puesto siempre en las riquezas. Como dijo también de aquel joven rico que llegó.
Llegó el joven rico buscando respuesta. Él sabía que tenía muchas posesiones, pero sabía que le faltaba algo y le faltaba lo mejor, le faltaba la presencia de Dios morando en su corazón. Y él le hizo preguntas: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor Jesucristo le dijo: ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Pero a él no le gustó. ¿Por qué? Porque su corazón estaba puesto en las riquezas. Y también un buen trabajo puede hacer que nosotros nos alejemos del Señor Jesucristo, porque vamos a pasar más afanados, más pendientes del trabajo que de leer la Biblia, que de orar y que incluso de ir a la iglesia. Porque a veces podemos decir: no, es que tengo un compromiso y no puedo ir a la iglesia porque tengo un compromiso. Pero tenemos un compromiso con Dios. Dios siempre debe ser, en primer lugar debe estar siempre Dios, porque Él es nuestro primer amor. Si yo amo a Dios, debo pasar tiempo con el Señor, leyendo su palabra, porque debemos de depender del Señor, no debemos de depender de los hombres, depender directamente de Dios, leyendo su palabra, en comunión con Él, orando, yendo a la iglesia y así creciendo constante en la obra del Señor. Por lo tanto, un trabajo puede hacer que nosotros nos desviemos, que nos apartemos, que nos enfriemos, pero por eso este personaje llamado Agur, que no fueron palabras del rey Salomón, sino que Agur, él dice: no me des pobreza, también riquezas. Porque las riquezas, el dinero es malo. No, el amor al dinero es malo. El dinero, si sabemos usarlo, va a ser de bendición. Pero si el dinero nos usa, será pues de perdición, porque nos va a atrapar. Y esto ha pasado también en muchas personas. Siempre debemos de poner en primer lugar al Señor, porque Él ocupa el primer lugar de nuestra vida, porque Él es el dueño de nuestras vidas. Y debemos de pedir estas cosas también, que vanidad y toda palabra mentirosa aparte de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos vivir santamente delante del Señor, porque la voluntad de Dios es que seamos santos como Él es santo. Que el Señor les bendiga a todos en este precioso día que Él nos ha regalado.